para todos, pero empezamos la parashá de Ki Tisá. El Eterno habló a Moshe para decir: cuando tomes el censo de los hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Dice Rashi: cuando tomes el censo. Aquí implica tomar, recibir, como es traducido en el Targum. El sentido de esta frase es cuando desees tomar, es decir, hacer la cuenta total del número de los judíos para saber cuántos son. No los cuentes por cabezas, en vez de ello, que cada uno entregue un medio ciclo de plata y luego cuente los ciclos. De este modo sabrás su número total. Dice aquí que la frase dice literalmente en hebreo, cuando los pasa en español, debería decir alzar la cabeza. Cuando alces la cabeza de ellos, no cuando tomes el censo. En verdad dice, Kitizá et rosh bene Israel, lebkudehem. Debería decir en verdad cuando alces la cabeza. Bien, aunque a pesar dice aquí, aunque en español realmente lo traducen como hacer un censo, hemos traducido esta frase por tomar un censo para conservar un poco el sentido que tiene el hebreo, pero en verdad ¿qué quiere decir? Alzar la cabeza. Dice Orahaim Kadosh, porque alzar la cabeza, ¿por qué? Porque las transgresiones lo que hacen es lo contrario, doblegar la cabeza de la persona hacia abajo. Así porque la Sitra Achra mira hacia abajo, hacia la tierra, hacia este mundo. Pero lo que tiene que ver con la Kedushá, con la santidad, con la Ruhanía, con la espiritualidad, es simplemente mirar hacia arriba. Pero como esta parashá tiene que ver después de que ellos pecaron del becerro de oro, a Hashem le dice después que lo que sucedió al becerro de oro, le dice que le dice a Moshe que haga un censo de ellos. Pero el censo tiene que ser que subas la cabeza de ellos. De que incluso que pecaron, pero que sepan que la persona tiene que subir de todas maneras la cabeza hacia arriba, mirar hacia arriba. Por eso dijimos una vez de que una aplicación muy importante de por qué el hombre va en dos piernas y el animal va en cuatro. Porque el animal va en cuatro y mirando hacia abajo, hacia el piso, porque ese es el final de él. Él no tiene por decirlo así, un tajlit, algo por el cual él haya sido creado en este mundo. No tiene nada, no. Vino aquí para vivir, morir y se acabó. Pero el hombre es diferente. El hombre diferente va en dos piernas para que él no mire hacia abajo, sino que mire hacia arriba. Pero la forma también de que como tiene que mirar hacia arriba, tiene que ser de forma de humildad. Por eso dicen que la persona en verdad tiene que ir de Komás Kufá. Komás Kufá quiere decir doblegada hacia abajo, mirando hacia abajo, hacia el piso, pero a la final con el corazón hacia arriba. Sabiendo que si la persona en verdad hace el servicio al Creador, servir al Creador, entonces por lo menos tiene el derecho de por lo menos llevar el corazón hacia arriba y mirar hacia arriba. Y es muy importante porque la persona tiene que mirar que el tajlit de él, al final de todas las personas, igual incluso que muere, pero al final de todo es el cielo, que refleja la Ruhaniyut, la espiritualidad. ¿Y por qué en verdad tenían que hacer el censo sin contarlos? Entonces Rashi dice aquí, para no hacerles Ainara, para que el mal de ojo no ejerciera un efecto negativo sobre la persona contada. Pero aparte de eso, nos viene a decir también una cosa muy importante, de que la persona tiene que saber de que toda persona es diferente. Ninguna persona se parece a la otra persona. Todas personas somos diferentes. Cada uno tiene un objetivo por sí mismo. Tenemos un objetivo eh, personal y un objetivo general. El objetivo general es ser todos unidos con Israel, cumplir las mitzvot y estar todos unidos, pero el objetivo general, obviamente, cada quien lo que él tiene que hacer. Hay uno que es enseña a niños en el Beta Midrash, otro que es el Rosh Yeshiva, la cabeza de la yeshiva, y enseña. Hay otros que no son Rosh Yeshiva, pero son personas que también tienen otro
otros objetivos, como por ejemplo incluso ser una persona que tiene tal, por decirlo así, tiene una hanut, por ejemplo, una tienda de verduras o cosas así. Entonces el objetivo de él es vender las verduras a Israel para que ellos tengan para comer en Shabbat y en Yom Tov y todo eso. Entonces hay quien trabaja en el Hebre Kadisha, que tiene que ver con los muertos y enterrarlos y todo eso. Cada quien tiene un objetivo personal, pero el objetivo general al final de todos es cumplir la Torá, estar juntos, ser un solo pueblo. Eso es lo más importante. Para que no haya plaga en ellos, dice aquí Rashi, esto implica que si los contaba directamente habrá plaga en ellos, pues el mal de ojo ejerce un poder negativo sobre lo que es contado, y si los contaba podría sobrevenir sobre ellos la plaga, como hallamos que ocurrió durante los días del rey David. No nos vamos a meter en eso sobre eso, pero allí se relata que el rey David ordenó hacer el censo de todos los israelitas, e inmediatamente después hubo una plaga afectó el pueblo, a consecuencia de la cual murieron 70.000 personas. No vamos a hablar sobre lo que sucedió, como el rey David hizo eso, que en el Orahaim Kadosh habla sobre eso, qué fue lo que sucedió, pero obviamente que no fue así por así, pero vamos a seguir aquí, vamos a ver qué dice. Cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se les cuente, que los cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esto entregará todo el que pase entre los contados un medio ciclo del ciclo sagrado. El ciclo es 20 gerá, un medio ciclo como porción separada para el Eterno. Todo el que pase entre los contados de 20 años para arriba entregará la porción separada al Eterno. Dice aquí, esto entregará. Dios le mostró, ¿qué quiere decir esto entregará? Dios le mostró a Moshe una especie de moneda de fuego cuyo peso era de medio ciclo, y le dijo, como esto entregarán cada uno. De por sí, saldría la pregunta, ¿cómo es que una persona podría dar una moneda de fuego? Ahí dice una moneda de fuego cuyo peso era de medio ciclo, dice, y Hashem le dijo a Moshe, como entregarán, pero ¿cómo entregarán una moneda de fuego? No existe una cosa así. Que la moneda es, es algo que la persona puede dar, pero la pregunta es cómo la persona lo da. Si la persona lo da con fuego de santidad, con fuego de cumplir lo que es lo que Dios le dijo que tenía que hacer, y lo hace con todo corazón. Obviamente que esa moneda no es solamente una moneda, sino una moneda con fuego de santidad, con fuego. Eso es lo que quiere decir. Dice que la moneda entró porque se la sacó dentro ¿cómo que se llama? El Kisea Kavot, del trono de gloria. Este, ¿Por qué precisamente la moneda viene del trono de gloria? Porque dice que el trono de gloria, allí llega cuando la persona hace Teshuvah. Cuando la persona hace Teshuvah, la Teshuvah llega hasta el trono de gloria. Entonces le quiso decir que cuando la persona haga Teshuvah, también haga Tzedakah. Muy importante. La Teshuvah con la Tzedakah. La moneda tiene que ser con Teshuvah. Y la Teshuvah es el fuego que le agrega a la moneda. Que pasa entre los contados. Dice Rashi, se utiliza esta expresión porque el procedimiento usual seguido por los que hacen un cómputo de un grupo de personas es hacer para los contados uno tras otros, contándolos conforme pasan. Y asimismo vemos que esta expresión se utiliza para referirse a un censo de versículo todo el animal que pase bajo la vara, y lo mismo en el versículo los rebaños pasan por el contador. Un medio ciclo del ciclo sagrado, dice aquí, es decir, conforme al peso del ciclo que yo te he fijado, para que con él pase los ciclos utilizados para los objetos consagrados en el templo. Por ejemplo, los ciclos mencionados en la sección que trata sobre las tasaciones personales,
y los ciclos utilizados para el rescate de un campo patrimonial. O sea, una casa patrimonial, sí, una casa. El ciclo es 20 gerá. La Torah ahora te especifica cuánto vale este ciclo de plata. Gerá quiere decir un nombre bíblico. Gerá significa lo mismo que el arameo Ma'á, el cual significa una cierta moneda. Asimismo, en el libro de Shmuel aparece un término equivalente: se postrará ante él por una agorá de plata y una hogaza de pan. Dice aquí que el shekel es equivalente al selah talmúdico, de igual modo que el dinar bíblico es equivalente al talmúdico sus y la guerra al ma'á. Inicialmente la selah valía 4 dinarí, el dinar 5 maot, lo que resulta que el shekel tenía un valor de 20 gerot. En términos modernos, el shekel bíblico equivale a aproximadamente 100 gramos de plata, lo que da como resultado que cada gerá pesaba como 0,85 gramos. Dice aquí abajo sobre lo que se dice. El ciclo es 20 gerá, pues el ciclo completo equivale a 4 sus, y el sus al principio valía 5 ma, solo que después vinieron y le agregaron un sexto de su valor total, con ello haciendo subir el valor del ciclo a 6 ma de plata. En este versículo Dios quería decirle: la mitad de este ciclo del cual te he hablado es lo que ellos presentarán como porción separada para el Eterno. Todo el que pase entre los contados de 20 años para arriba entregará la porción separada al Eterno. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá de un medio ciclo al entregar la porción separada al Eterno para expiar por las armas de ustedes. De 20 años para arriba, aquí la Torah te enseña que ningún varón menor de 20 años salía al ejército ni era contado entre los varones adultos a los cuales se le tomó el censo. Para expiar por las almas de ustedes, es decir, para que ustedes no sean afectados por la plaga a causa del censo. Según otra explicación, en este contexto se enuncia la frase para expiar por sus almas, porque aquí la Torah directamente aludió a ellos que debían ser 3 las porciones separadas, ya que aquí está escrita la expresión una porción separada para el Eterno 3 veces. Una era para la porción separada de plata destinada a la fabricación de las basas para el Eterno, para el tabernáculo, pues Moshe contó a los israelitas cuando ellos comenzaron la contribución para la construcción del tabernáculo, y cada uno entregó un medio ciclo, lo que hizo un total de 100 talentos de kikar de plata, como se declara, y la plata de los contados de la asamblea fue 100 talentos. De estos 100 talentos de plata se hicieron las basas para el tabernáculo, como se declara. Los 100 talentos de plata fueron. La segunda porción separada también tuvo lugar por medio de un cómputo, ya que Moshe los volvió a contar cuando el tabernáculo fue erigido. Este es el cómputo convencionado al principio del libro de Midbar, en el primer día del segundo mes, del segundo año. Tomen el censo de los hijos de Israel. En esta ocasión cada uno entregó un medio ciclo, y la suma total de ciclos fue utilizada para adquirir las ofrendas animales comunitarias de cada año. Con respecto a estos ciclos de plata, los pobres y los ricos tuvieron la misma participación. Es acerca de esta porción separada que este versículo dice que era para expiar por sus almas, ya que las ofrendas animales tenían como propósito hacer expiación. La tercera fue la porción separada destinada a la construcción del tabernáculo, como se declara: todo aquel que puso una porción aparte de plata y de cobre en esta tercera contribución. No todos participaron en forma igual, sino que cada individuo aportó lo que su corazón lo motivaba a hacer. Dice, en verdad, entonces vamos a ver aquí para entender un poco más a fondo qué es lo que el mahatzita shekel, lo que se llama el mahatzita shekel, la mitad del shekel. Si dijimos que si dice todo el que pase entre los contados de 20 años para arriba entregará la porción separada al Eterno, el rico no aumentará,
y el pobre no morirá de un medio ciclo al entregar la porción separada al Eterno para apiar al alma de ustedes. El medio ciclo quiere decir si el ciclo, vamos a ver aquí, eso entregará todo el que pase entre los contados, un medio ciclo del ciclo sagrado. El ciclo es 20 gerá. Si el ciclo era 20 gerá y se tenía que dar el medio ciclo, quiere decir que eran 10 gerá. 10 gerá quiere decir por lo que ellos transgredieron, lo que es la idolatría. La idolatría es prácticamente al hacer el pecado de idolatría es como si se hubiera pecado por toda la Torah completa, que toda la Torah completa, todos los mitzvot y todo eso se sabe que están dentro de todos los 10 mandamientos. Entonces como si hubieran transgredido todos los 10 mandamientos, por lo tanto ellos tenían que traer 10 gerot. No 20, sino la mitad, 10 gerot. Otra explicación que se dice también es que Israel hicieron la transgresión solamente no en el maasé, en el acto en sí, sino solamente en el pensamiento. Vamos a hablar sobre eso, pero antes de hablar de eso, también vamos a ver otra explicación donde dice que Hashem le manda a pedir medio ciclo, por lo que Hashem dice, yo hice el Yetzer Hara, y al hacer yo el Yetzer Hara hice que pecaran. Entonces, por lo tanto, yo agarro la mitad y ellos agarran la mitad. Por lo tanto, tiene que ser medio ciclo. Sobre lo que dijimos anteriormente, que ellos pecaron con el pensamiento, porque ellos no hicieron con el acto nada. Los que en verdad pecaron a la final fueron los Eres Raf. Pero Israel solamente pensaron que a lo mejor en ese becerro había algo. Fue un pensamiento, la cual trajeron con el pensamiento. Entonces, tienen que traer la mitad, que es 10 guerras. Seguimos, tomará la plata de las expiaciones de los hijos de Israel y los darás para la obra de la tienda de la cita y para los hijos de Israel será como remembranza delante del Eterno a fin de expiar por las almas de ustedes. Dice aquí lo darás para la obra de la tienda de la cita. De este versículo aprendes que a Moshe se le ordenó contar a los israelitas al principio de su contribución para el tabernáculo, después del incidente del becerro de oro, ya que a consecuencia de este pecado la plaga había irrumpido en ellos, como se declara el Eterno abatió al pueblo. Esto es comparable a un rebaño muy apreciado por un dueño, sobre el cual se abatió una plaga. Cuando la plaga cesó, el dueño dijo al pastor, por favor cuenta mi rebaño y averigua cuántas ovejas quedan. Eso lo hizo para demostrar que el rebaño le era muy querido. Pero no es posible decir que el cómputo mencionado en este versículo es el mismo mencionado en el libro de los cómputos de Bamidbar. Pues con respecto, ¿por qué? Porque ahí mismo en Bamidbar también hace un censo. Entonces lo que quiere decir de que no se puede decir de que este censo que hacen aquí es el mismo censo que hacen allá. No tiene que ver una cosa con la otra. Pues con respecto a aquel cómputo, se declaró que ocurrió en el primer día del segundo mes, mientras que el tabernáculo fue erigido en el primer día del primer mes de ese mismo año, como se declara en el día del primer mes. En el primero del mes se erigirá el tabernáculo. Y fue de este cómputo de ciclos de plata que fueron hechas las basas para el tabernáculo, tal como se declara. Y los 100 talentos de plata fueron para la fundición de las basas del santuario. De esto aprendes que tuvieron dos cómputos, uno al principio de la contribución para el tabernáculo después del Yom Kippur del primer año, y el segundo en el segundo año en el mes de Iyar, cuando el tabernáculo ya había sido construido. Y si dices cómo es posible que en ambos cómputos el número de los israelitas era igual, 603.550 varones adultos, pues con respecto a la cantidad de plata donada por los individuos contados de las asambleas que se enuncia este mismo número, y en el libro de Bamidbar también se declara lo mismo, y todos los contados fueron 603.550. ¿Cómo fue posible que este número no cambiara? ¿Acaso ambos cómputos no ocurrieron en 2 años distintos? Además, no se puede decir
que a la hora del primer cómputo entre los israelíes no hubieran varones de 19 años de edad que no fueron contados, porque todavía le faltaba un año para la edad mínima del cómputo, pero que en el segundo año llegaron a la edad estipulada de 20 años. La respuesta a esta cuestión es la siguiente: con respecto al número de años de los varones, ellos fueron contados dos veces en un mismo año, y por ello es que su número es idéntico, pero con respecto al cómputo de años a partir de la salida de Mitzrayim, de hecho fueron 2 años. La razón de esta diferencia en el número de años se debe a que la salida de Mitzrayim es contada a partir del mes de Nisan, el mes del Éxodo, tal como aprendimos en el tratado de Rosh Hashanah. Conforme a este cómputo, el tabernáculo fue construido en el primer año después de la salida de Mitzrayim, pero su erección tuvo lugar en el segundo año, ya que en el mes de Nisan comenzó un nuevo año. Pero los años de los varones son contados según el cómputo de años del mundo a partir de la creación, los cuales comienzan en el mes de Tishrei. Así pues, ambos cómputos tuvieron lugar en el mismo año. El primer cómputo ocurrió en el mes de Tishrei, después de Yom Kippur, que fue cuando el Omnipresente se reconcilió con Israel, les perdonó el pecado del becerro de oro y les ordenó y les dio la orden de construir el tabernáculo. Y el segundo cómputo ocurrió en el primer día del mes de Iyar de ese mismo año. De aquí nos enseña Rashi de que en verdad los dos cómputos son dos cómputos diferentes. Uno es el que se hace aquí y otro el que se hace en el segundo año. Por lo tanto, uno no tiene que ver con el otro. Seguimos, dice: el Eterno habló a Moshe diciendo: harás una fuente de cobre y su base de cobre para lavarse, las pondrás entre la tienda de la cinta y el altar, y allí pondrás agua. En ella Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies. Cuando entren a la tienda de la cita se lavarán con agua para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para hacer que arda enumerada una ofrenda ígnea al Eterno. Lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Será un estatuto perpetuo para ellos, para él y para su descendencia, para sus generaciones. Todo aquí vemos algo muy interesante: que ellos tenían que hacerse el lavado de los pies y las manos antes de servir cuando entraban al turno de servir en el Bet HaMikdash, en el templo. Y no solamente eso, sino también cuando ellos de repente le pasaba un Esea Hadat. Esea Hadat quiere decir una distracción de lo que es que se habían hecho la limpieza de las manos y los pies. Ellos tenían que volverse a hacer de nuevo la limpieza de las manos y los pies, o si salían del templo hacia afuera de los límites y todo eso, también cuando regresaban tenían que hacerlo de nuevo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. De por sí, para también vemos que los árabes agarraron todo, que ellos se lavan la mano y las piernas, eso lo agarraron de aquí, lo hicieron copy paste y se agarraron de las cosas para ellos también hacerlo supuestamente y todo lo demás, pero eso ellos no tienen ninguna fuente ni nada por el estilo. Todo es una similitud de lo que los sacerdotes hacían en el templo. Una fuente, dice Rashi, era una especie de caldero grande que tenía espitas cuyas bocas vertían agua. Y su base, dice aquí como traduce el Targum, y su base, es decir, el asiento destinado a la fuente de agua. Para lavarse, este verbo se refiere a la fuente. Y el altar, esto se refiere al altar de la ofrenda de ascensión, sobre el cual está escrito que estaba situado frente a la entrada del tabernáculo en la tienda de la cita. La fuente estaba un poco corrida hacia el sur del punto medio de la entrada del tabernáculo, quedando ubicada frente al espacio libre entre el altar y el tabernáculo, sin interponerse entre ambos, pues se declara: y puso el altar de la ofrenda de ascensión en la entrada del tabernáculo de la tienda de la cita, lo cual implica que el altar estaba frente a la tienda de la cita, pero que la fuente no estaba frente a la tienda de la cita. ¿Cómo puede ser esto? La respuesta es que la fuente estaba un poco corrida hacia el lado sur. Así se enseñó en el tratado de Sebahim. Sus manos y sus pies, por medio de este lavado, el Cohen santificaba sus manos y sus pies simultáneamente. Así aprendimos en el tratado de Sebahim cómo se efectuaba
La consagración, el lavado de las manos y los pies. ¿Cómo se efectuaba eso? El Cohen ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierda y los consagraba. Eso lo hacía obviamente uno y uno, ¿ok? Primero alzaba su mano derecho y después su pierna derecha y se vertía agua sobre ellos y después lo hacía también con la mano izquierda. Cuando entren a la hacienda de la cita para quemar el saumerio matutino y vespertino en el altar interior de oro o para rociar sobre el mismo de la sangre del novillo del Cohen ungido y de los carneros de expiación de idolatría, para que no mueran, lo cual implica que si no se lavan morirán, pues la Torá fue enunciada en términos generales y de la implicación de una expresión enunciada en términos negativos se entiende una implicación positiva. Al altar, dice aquí, esto se refiere al altar exterior de cobre, pues aquí no se menciona la venida de la tienda de la cita, sino solo el acercamiento al altar, y era en el atrio donde éste se localizaba. Para que no mueran, esta frase fue anunciada para imponer la pena de muerte sobre quien realiza el servicio de ofrendas en el altar exterior sin lavarse las manos y los pies. Pero la primera mención de pena de muerte únicamente nos dice que tal pena es impuesta a quien entra al santuario sin lavarse las manos y los pies. Que también para disponer. Y la muerte era a manos del cielo, no una muerte que de este mundo, sino a manos del cielo, y implica que de repente puede morir antes de tiempo o cosas así.